¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a estas cápsulas del Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas y el Derecho, INAPAD. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, estar con ustedes. El día de hoy tenemos a un gran invitado para estas cápsulas que vamos a hablar el día de hoy, el maestro Luis Fernando Vesga Urbina, quien es docente, egresado de la UNAM, es catedrático en el Instituto Politécnico Nacional, pero aparte ha sido campeón de declamación, es un gran experto y asiduo del conocimiento de la oratoria. Es actor tanto de televisión como de teatro y vaya, es una persona que nos engalana con su presencia. Sea bienvenido a este espacio, maestro. Licenciado Juan Negrete, muchas gracias. A través de usted saludar a toda la audiencia. Excelente. Pues bien, como lo hemos venido hablando, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oratoria, pero vamos a centrarnos en dos cosas muy importantes. Algunos tips que nos va a compartir el maestro con su gran experiencia, que podemos ir tomando ya día con día para hablar de o desarrollar más la oratoria, y sobre todo algo que nos pesa mucho, que es el miedo a hablar en público, que nos detiene. Maestro, me gustaría hacerle una primera pregunta, que nos platique primero. ¿Qué considera que usted es la oratoria? ¿Qué definición usted le daría a la oratoria? ¿Y qué recomendaciones nos da a las personas que, si bien es cierto, no tenemos la gran experiencia y trayectoria de usted, pero que queremos ir empezando para empezar a soltarnos un poco a la hora de tomar un micrófono? La oratoria es una herramienta que nos facilita la vida, ya sea familiar, romántica e incluso profesional, dado que la palabra es una llave de negociación muchas veces cuando estamos hablando en el ámbito profesional. Y lo más importante que hay que considerar dentro de este arte de hablar bien en público, porque además eso es también la oratoria, es que todos podemos llegar a dominar esta herramienta. Únicamente necesitamos práctica, información, compromiso y por supuesto querer hacerlo. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué sería lo primero que tendremos que hacer? Es decir, imaginemos que ya una persona va a hablar en público. ¿Qué recomendaciones daría? ¿Qué tips? Sí, vamos a imaginarnos y que toda la gente nos siga en esta idea un poco infantil de que esto de la oratoria es un vehículo, es un automóvil. ¿Qué necesita el automóvil? Pues que lo manejemos, porque si no, pues el automóvil no llega a ningún lugar. Necesita encender el motor, necesita direccionarlo y evidentemente hacer los cambios de velocidades. Y necesita algo muy importante, que es el combustible. Bueno, pues en este ejercicio de imaginación quiero que por favor me sigan, y para hablar necesitamos el combustible fundamental del oxígeno, por lo que para entrar en este tema hay que considerar la primera necesidad que marca Maslow, ese importante neoyorquino motivador en esa pirámide, la respiración. La primera necesidad del ser humano es respirar, y para la oratoria hay que saber respirar. Respiraciones profundas que además nos van a llevar a una relajación, y a partir de esa dupla maravillosa de haber respirado bien y relajarme, me puedo concentrar, hilvanar mejor mis ideas y expresarme con claridad. O sea, estamos hablando que el silencio es fundamental, las Pausas. pausas para respirar y estar respirando en todo momento es fundamental a la hora de hablar en público. ¿Por qué? Porque supongo, y ha pasado, ¿no? Cuando uno habla muy rápido o cuando siente nervios, salen muletillas, salen muchas cosas en nervios, y si guardamos silencio y respiramos, controlamos el cuerpo y podemos tranquilamente proseguir, ¿no?, con nuestro discurso, nuestra conferencia. ¿Es así? Usted puso el punto en la I. Esta pausa, que es un silencio cargado de emoción, no es un bache, que es un silencio sin emoción, va a fortalecer nuestro discurso. Perfecto. Y por ejemplo, otro tip que nos pueda dar? Digo, ya nos marcó uno importante: respirar, oxigenar. ¿Qué otros tips, bueno, las pausas, qué otros tips nos podría brindar? Muy importante que tomemos en cuenta que vamos a expresarnos con dos tipos de lenguajes principalmente: la palabra, que corresponde al lenguaje oral o verbal, y la expresión no verbal, que tiene que ver con toda la gesticulación y con los ademanes, por lo que es importante que estemos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestras manos, de a dónde mandamos los ojos. Es muy cómico el asunto de la gran ministra, ex ministra, ¿no?, de Alemania, Angela Merkel, que la delataban sus ojos, algo no le parecía y los mandaba para arriba, y eso no podemos permitirnoslo. Digo, a lo mejor figuras como ella, pues sí, ya marcan un sello personal. También la ex candidata a la presidencia de la República de hace muchos años, que tenía su tic de mover su cabeza. Bueno, pues a lo mejor le costó la presidencia, porque imagínense a una candidata
procurando persuadir de que voten por ella y que diga, las mujeres tenemos todo para salir adelante, es momento de que México elija una presidenta. Pues como su lenguaje no verbal, que es muchas veces más importante que el verbal, está diciendo todo lo contrario. Y por ejemplo, ademanes, estos movimientos que hacemos con las manos, por ejemplo, ¿qué recomendación le daría a esas personas? Porque a veces pueden decir, ay, ademanes, y empiezan a mover las manos como si estuvieran distrayendo, haciendo un show. Sí, no. ¿Qué recomendaría ahí? Nada más las elementales. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Que no caigamos, por ejemplo, en lo que pudiera ser un pleonasmo no verbal. Así como hay pleonasmos verbales que decimos, voy a subir arriba, pues no podemos subir abajo, ¿verdad? Voy a subir arriba, pero nada más es voy a subir. Pues no caigamos en, lo vi con los ojos, estamos aquí para abrazarnos, no, porque entonces eso, pues la verdad que sí sería muy ridículo, muy infantil, a menos que sea de tal importancia lo que estamos diciendo que merezca subrayarse, y entonces se dice de manera verbal y se señala con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, otro de los elementos es la vista. ¿Cómo aconsejaría o qué tips les daría a las personas que cuando hablan en público les da mucho nervio ver a alguien a los ojos? Y bien que dicen las abuelitas, ¿no? Que los ojos son las ventanas del alma. Así es. ¿Qué les recomendaría? ¿Cómo tiene que ser la mirada? ¿Cómo tienen que voltear a ver a las personas cuando están exponiendo desde su experiencia, maestra? Les recomiendo que si somos muy nerviosos, nos da timidez, un poco introvertidos, todavía no adquirimos estabilidad, no veamos directamente a los ojos al público, digo, para empezar. Después es lo recomendable, porque a través de los ojos nos vamos a comunicar. Sin embargo, para vencer ese miedo, para enfrentarnos a públicos que muchas veces son adversos, por su propia actitud, por su desconfianza, por la competencia misma a veces que se genera, hay que mirarlos en el entrecejo o en la frente, o de plano, si no podemos dar en ese blanco que es la cara, el cráneo, entonces irnos entre las cabezas de las personas. Y si todavía nos cuesta mucho trabajo, entonces empezar con toda confianza arribita de las cabezas, en algún punto de la pared, para un lado, en medio y para el otro. Y la gente, solamente que sea muy experta, se va a dar cuenta que no le estamos mirando a los ojos. Perfecto. Hay otra de las preguntas que nos hacen muy recurrentes. ¿Cómo puedo causar cercanía con las personas? Es decir, a veces tenemos auditorios que pueden ser desde una persona, dos, un grupo, un salón. Por ejemplo, usted que da clases, ¿no? Que también están los alumnos, y estamos hablando hasta de auditorios pues, que son en masa, que sé que no puedo convivir con cada uno de ellos. Pero desde su trinchera o su experiencia, maestro, ¿qué consejo les da? ¿Cómo hacer sentir al público que el orador o la persona que está exponiendo está teniendo una cercanía, una conexión con ellos? Me llevó usted a una lectura que estoy realizando y que me está causando un gran impacto. De hecho, la recomiendo abiertamente, y se llama Inteligencia Ecológica. Esto viene a colación de la inteligencia naturalista que ya había marcado en sus 7 inteligencias Howard Gardner, y que ahora retoma este importante hombre que es autor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, y en la cual nos habla de la sensibilidad, hoy perdida. Como dices tú, para acercarme a mi auditorio, lo que hay que hacer es no solamente hablar con una claridad y una precisión, una veracidad que me le da mi razonamiento, mis argumentos, sino echar por delante el corazón, procurar hacer un vínculo afectivo con mi auditorio, y empezando incluso desde el lenguaje no verbal, procurando que el corazón se vaya un poquito lo más cercano al público, es decir, manejando un 3/4, no un de frente, y no un 3/4 en el que el corazón se aleje, sino un 3/4 en que mi corazón esté más cerca del auditorio, como en este caso, aunque yo no lo hago en estos momentos porque te doy a ti la espalda, pero cuando estoy frente a un público no tengo a nadie aquí. Entonces, a propósito, yo procuro que si voy a tener incluso un apoyo visual, utilizo mi mano derecha, y aprovechando que la gente no solo me ve y me escucha, sino que ve la proyección de la presentación que tengo en PowerPoint, por ejemplo, también se da cuenta de manera inconsciente y se crea un vínculo afectivo porque mi corazón está echado para adelante. Excelente. Otro tema, digo ya para cerrar esta primera cápsula, no el tema, sí. Rápidamente, lo acaba de mencionar. ¿Qué tip le recomienda, sobre todo, a aquellos expositores, abogados o cualquier otro profesionista y persona que esté exponiendo algún tema que usa medios audiovisuales, ¿no? Presentaciones? Sí. Porque a veces pasa que están leyendo la presentación,
y nunca voltean al público y siguen leyendo y siguen. ¿Qué recomendación les da para que no pase eso? Porque eso es garrafal a la hora de ser orador, Sí. ¿no? ¿Qué tip les da para saber manejar al público y una proyección, por ejemplo? Bien, yo daría 3 principalmente. El primero, que se memoricen, que tengan dominada su presentación para que no tengan necesidad de leerla. La ven como un punto de referencia, pero ya sé lo que dice y yo lo digo acá, incluso hasta con otras palabras más abreviadas. Segundo tip, que cuiden el tono de su voz, para que no sea ni monocorde, es decir, todo el tiempo hablo en el mismo sonsonete y duermo al auditorio, sino que haya altibajos, incluso que moderen su voz al grado de que puedan equilibrar el registro agudo, el registro grave y el registro central. Entonces, de esta manera, nuestro ecualizador de la voz hace atractiva la presentación. Y el tercero, con lo que tú justamente atinadamente estás señalando, que nos comprometamos en el aquí y en el ahora. Porque muchas veces si estamos pensando en lo que dejamos de hacer o que vamos a hacer, el público se da cuenta y pierde la atención en lo que estamos Estar haciendo. en el Al 100% presente. en lo que estamos hablando. Perfecto, maestro. Pues no nos despedimos, nos vemos en una excelente, en otra cápsula más. Gracias por seguirnos. Gracias. Suscríbanse a nuestro canal, Gracias. los esperamos. Hasta luego.